El tema de la gracia es fascinante, es algo extraordinario, es algo que nos lleva a pensar el hecho de cómo podremos vivir la eternidad con Dios si no fuera por su gracia. Ahora bien, necesariamente tenemos que preguntarnos, cuando hablamos de la gracia, cuando vamos a tratar de estudiar la gracia, de comprenderla, de entenderla, ¿por qué es por gracia? Tiene que haber alguna razón. ¿Será que podemos obtenerla? ¿No podemos obtenerla? ¿Podemos hacer algo para obtenerla? ¿No podemos hacer nada para obtenerla? ¿Podemos comprarla? ¿Será? Ese ha sido un tema de los 2000 años de historia que tenemos en el cristianismo. Y tristemente, la gracia de Dios sigue siendo uno de los temas menos comprendidos, uno de los temas más desconocidos, por así decirlo, a pesar de que se habla tanto de ella. Y ahora vamos a ver por qué es por gracia. Tenemos que preguntarnos por qué fue por gracia. Hoy en el cristianismo somos más de 7000 denominaciones. Cada una de ellas tiene su propia interpretación. Necesitamos, como hoy está tan en boga, un algoritmo de la inteligencia artificial para poder darnos cuenta, para poder aproximarnos a un concepto de la gracia que nos dé la tranquilidad. Porque tenemos que saber esto. La buena noticia es el Evangelio. O sea, el Evangelio es la buena noticia. El Evangelio es eterno. Pero ¿cómo puede ser buena noticia si yo no lo entiendo? Y la buena noticia realmente es la gracia de Dios a través de Jesucristo. Eso parece muy fácil de explicar, de decirlo, sí. Y que no es que sea tampoco difícil entenderla. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender y tener bien claro algo. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cómo pensamos? Para que Dios haya obrado por gracia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a dejar que la misma palabra, inspirada por Dios, nos vaya pintando un poco este cuadro, este panorama acerca del hombre. Es tan importante entenderlo porque si no lo entendemos, como hemos dicho, no tendremos paz. En primer lugar, hay factores que influyen en el ser humano, que influyen en todos, en cada uno de nosotros como seres humanos. En el Edén, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea la pareja humana y todo lo que creó antes para que esa pareja humana tenga un lugar donde vivir, Dios lo hace, dice, a partir de la nada, a partir del caos. A partir de las tinieblas nace una luz. Y, o sea, de la nada Dios hace algo extraordinario. Y al crear ese jardín llamado Edén y colocar al hombre allí, Dios dice que al terminar su obra creativa, la contempla y vio que todo era bueno en gran manera. Fíjense, entonces, como el hombre había sido creado a imagen de Dios, vemos en Génesis capítulo 1, verso 26, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Y a quién se está refiriendo? Y es evidente que si dice hagamos, lo hace en plural y lo está diciendo a ese misterio que no comprendemos mucho. Es el misterio de la Trinidad, ¿no?
Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si lo hace a su imagen y semejanza, porque en ese momento estaba perfecto. Ahora, pero con la entrada del pecado, la naturaleza humana sufre un cambio, una transformación. Lo primero que podemos ver es que ingresa la muerte. La muerte no estaba en el cronograma de Dios, porque Dios no crea la muerte. Es el mal que lleva a una consecuencia final llamada muerte. Y es ahí donde vemos que en el ser humano, en esa primera pareja, comienzan a ingresar o a verse cosas que no se vieron al principio. Y de ahí en adelante hay factores que influyen en el ser humano, en el hombre y en la mujer. El primer factor es la naturaleza misma de él, la naturaleza que denominamos la naturaleza pecaminosa. Tenemos una tendencia a hacer lo malo, no a hacer lo bueno. En segundo lugar, es el medio ambiente que rodea al ser humano, su cultura, su raza, su denominación, su religión, todo aquello que forma parte de él, que lo lleva a tener sus fronteras y separarse de otros que no forman parte de su cultura, de su raza, de su denominación, de su religión, de sus costumbres. El tercer componente es el componente genético, el ADN del hombre. En ese código genético incrustado en cada cromosoma, en cada par de cromosomas, en esos 23 pares, en esos 46 cromosomas se encuentra una sustancia de forma helicoidal, una estructura, dentro del cual se encuentra el famoso ADN. Y ese ADN se transmite de generación en generación para determinar las características de pensamiento, las características raciales, las características físicas que tiene el ser humano. El número 4 es su yo, su ego, es decir, su orgullo. Son factores que influyen. No quiero perder, quiero competir, quiero ser mejor, quiero ser el mejor, no lo mejor. Ojalá quisiéramos ser lo mejor, pero otra cosa es ser el mejor de todos. La naturaleza competitiva. Lograr lo que quiero al costo que sea, en detrimento de otros. La quinta influencia muy fuerte son los principados y potestades en las tinieblas, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, los demonios. Estas cosas, todo esto, estas características, no acercan a Dios, sino que separan de Dios. Le hace imposible al ser humano ser sumiso, digamos, de manera natural a Dios. No le permite ser obediente, no le permite ser humilde. Es orgulloso, es soberbio, altanero. Esas son las características que nosotros tenemos como seres humanos. Ahora bien, dejemos que Dios entonces, a través de su palabra, nos vaya mostrando cuál es entonces nuestra situación. Vimos 5 factores que influyen en el ser humano. Ahora vamos a ver a uno de los más grandes escritores de la Biblia y pensadores de la Biblia, influidos por Dios, que fue Pablo. Y ya en el Nuevo Testamento vamos a ver en qué momento de su vida, de su historia, Pablo escribe esto. Vamos a ver que lo escribe luego de haber experimentado su encuentro personal con Jesús en el camino a Damasco, a donde iba a perseguir cristianos.
estaba luchando contra Dios. Y ahí Dios se revela ante él. Jesús se revela. Y ahí Dios inicia un proceso con él. Más adelante, cuando escribe la carta a los Romanos, que es una de las cartas más famosas escritas por Pablo, y Pablo fue uno de los hombres, uno de los escritores inspirados de la Biblia que más habló acerca de la gracia, que más enseñó y que más revelaciones tuvo acerca de este tema maravilloso, pero fundamental de entenderlo. Entonces, ahí Pablo, cuando recibe esta inspiración de Dios, él era ya cristiano. Él era ya apóstol del Evangelio de Cristo. No era alguien que iba a llegar a ser cristiano para luego ser transformado. No, él ya había recibido el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en Pablo. Había sido cambiado su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo. Pero vamos a ver que su naturaleza, ¿cómo estaba? En el capítulo 7, de los versículos 14 al 25, analizan lo que era Pablo, lo que él se define como tal. Y en el versículo 14 del capítulo 7 dice, la ley es buena, el problema no está en ella, sino en mí, porque estoy vendido en esclavitud al pecado que es mi dueño. Interesante. Así que todos sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual, porque el pecado tiene poder sobre mí. Soy como un esclavo del pecado. Es impresionante lo que escribe aquí, dice, así que todos sabemos que la ley es espiritual. Y él se define a sí mismo, pero yo no soy espiritual, porque el pecado tiene poder sobre mí. Y dice, soy como un esclavo del pecado. Ya había conocido a Cristo, ya era cristiano, era un apóstol. Y estaba diciendo que era un esclavo del pecado. Sigue en el versículo 15, no sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer no lo hago. Y resulto haciendo lo que odio. El versículo 16, como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena. Continúa, pero en realidad, y esto es fundamental de entenderlo, el versículo 17, pero en realidad no soy yo el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí. Oh, un momentito. Epa, Pablo, ¿qué estás diciendo? Todo el mundo ve lo que él dice o hace. Pero entonces, ¿cómo él va a decir, no soy yo el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí? Es que Pablo está hablando de su propia naturaleza como ser humano. Y la naturaleza humana, como la tuya, como la mía, es esa. Normalmente somos esclavos del pecado, porque el mal nos sale de manera natural. Pensamos mal, obramos mal, de manera natural. Lo que no nos sale de manera natural es el bien. Y acá él dice, sin embargo, no soy yo el que lo hace. Acá hay una luz que se está abriendo allá en el fondo del túnel. No soy yo el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí. Continúa, yo sé que en mí el bien no tiene vida, es decir, no reside en mi naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. Está exponiendo, está explicando con una didáctica impresionante. Dice, yo sé que en mí el bien no tiene vida. O sea que el bien no vive en mí, no tiene vida. Es decir, yo no lo tengo al bien. Es decir,
no reside en mi naturaleza humana. Pablo lo está diciendo. El bien no reside en mi naturaleza humana. ¿Cuándo lo está diciendo? Cuando ya era cristiano, cuando ya había recibido el Espíritu Santo, cuando obraba por el poder del Espíritu Santo. Pero él está diciendo que en él no reside la naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. Él dice, yo no puedo llevar a cabo el bien. Pablito, ¿qué pasa? Y eres apóstol de Jesucristo. Pero él sigue diciendo, en el verso 19, en efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. El 20, entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Pero acá estamos aprendiendo algo nuevo. Parece nuevo, tiene más de 2000 años. Es más, tiene la naturaleza del hombre, los años de vida del hombre sobre la tierra. Entonces, si hago lo que no quiero, fíjense, él si hace lo que no quiere hacer, no es en realidad, dice, no soy en realidad yo el que hace el mal. Un momentito. Sino el pecado que vive en mí. Él separa lo que es el pecado y lo que es él. Él no lo quiere hacer, pero el pecado que vive y reina en él es el que hace el mal. Y el verso 21 dice, así que he aprendido esta regla. Aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. El verso 22 dice, en mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios. Pero veo que aunque mi mente la acepta a la ley, en mi cuerpo hay otra ley. Descubrimos que hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley que impone el pecado. No es que coloca nomás, impone mi manera de pensar y mi manera de ver. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Lo que decía antes, esclavo del pecado. En el versículo 24 dice, eso es terrible. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? El verso 25 dice, Dios me salvó. Le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi intención es servir a la ley establecida por Dios, pero con mi cuerpo actúo como esclavo de una ley establecida por el pecado. ¿Qué es lo que nos lleva esto? Estos versículos desde el 14 al 25 de Romanos capítulo 7. Cuando describe su propia naturaleza, está diciendo algo. Yo no puedo serle obediente a Dios. Ni antes, ni durante, ni después. No puedo. ¿Por qué fue por gracia entonces? ¿No será que es por lo que está diciendo Pablo? Él no puede ser obediente. Es decir, nosotros no podemos ser obedientes. ¿Y por qué hablamos tanto? ¿Por qué imponemos tanto? ¿Por qué enseñamos tanto? Cosas imposibles para el hombre, como es obedecer. Naturalmente no lo podemos. Está descrito en cada uno de estos versículos, explicados de manera magistral. Y fíjense, acá entendemos algo, porque está el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo nos permite hacer cosas buenas, obras buenas. Pero tenemos que entender algo. Esas obras buenas que el propio Espíritu Santo, que el propio Dios las hace dentro de mí,
no son obras que me permiten obtener la salvación. Porque la salvación es un acto que se produce fuera de mí. No es un acto que se produce dentro de mí. Y fuera de mí está el Calvario, la cruz del Calvario, donde mi Jesús murió por mí, murió por ti, murió por todos. Eso es lo que abre las puertas del cielo para nosotros. La obra del Espíritu Santo en nosotros es para tener un mejor relacionamiento con Dios y con nuestro prójimo. Pero no es para mi salvación. ¿Por qué? Porque nuestra transformación aún no se ha producido, aun cuando el Espíritu Santo esté en nosotros. Eso es importantísimo de entender. Luego vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, inspirada por Dios en Pablo, para que podamos ver cuál es nuestra situación hoy en Romanos capítulo 3. Y lo describe también de manera magistral. Acá dice, Romanos 3, versículos 10 en adelante. Dice, pues como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. Nadie. Ni uno solo. En los más de 8.000 millones de habitantes que hoy poblamos la tierra, pero no en los miles de millones también, desde Adán hasta Eva. No hay uno, ni aun justo. Nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras, hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz. En realidad tendríamos que decir, no sabemos vivir en paz, ni respetamos a Dios. Versículo 19 dice Pablo, sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella. Y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente. Es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. El versículo 20 dice, el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Y para ir terminando esta parte, vamos a ver lo siguiente. Lo que Dios piensa acerca de nosotros en relación con Él. Y en Isaías 55, los versículos 8 y 9, Dios dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Mis queridos amigos, esto es necesario entenderlo. Aquí el apóstol Pablo ha definido, ha mostrado lo que es nuestra naturaleza. Aquí, eso en Romanos 7, en Romanos 3 estamos viendo lo que es el hombre. O sea, lo que es el hombre vemos, en Romanos capítulo 7, pero en Romanos capítulo 3 vemos la condición, vemos el estado del hombre, su realidad. Es la consecuencia
Romanos 3 es la consecuencia de lo que vemos en Romanos 7. No es del bien, es del mal. Esa es la naturaleza humana. Hemos visto los 5 factores, la naturaleza que influyen en el ser humano, su naturaleza pecaminosa, el medio que lo rodea. Y ustedes no necesitan que yo les explique cómo nuestro medio ambiente, nuestras culturas influyen negativamente en nosotros. El ADN que tenemos, el ego, nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra soberbia, cómo influye, no para bien, sino para mal. Y la influencia de los principados y potestades de las tinieblas. Estos 5 elementos conspiran contra nosotros, los traemos. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿Por qué habrá sido por gracia? Por una razón. Porque nosotros no podíamos hacer absolutamente nada para conseguirlo. ¿Por qué no podíamos hacerlo? Porque teníamos que estar de acuerdo con Dios. Y vamos a explicarlo sencillo. Los estándares de calidad del cielo, los estándares de vida del Señor, de Dios, son elevadísimos. Ni siquiera podemos compararlos con nuestra manera de pensar o de hablar, con los nuestros. En la palabra de Dios se ve que si nosotros nos enfrentamos a la gloria de Dios, el hecho de mirar la gloria de Dios podría acarrearnos hasta la muerte. Solamente su gloria. O sea, es imposible para el hombre alcanzar ese estándar para entrar en el reino de Dios. Y Dios lo sabía. Dios lo sabe. Por eso creó el plan. Por eso envía a su propio Hijo. Se envía a sí mismo. Él viene, ocupa nuestro lugar. El lugar que nosotros no podemos alcanzar. Porque nosotros hemos perdido la capacidad de obedecerle a Dios. Lo que nosotros podemos tener es una obediencia externa que no significa realmente obediencia para Dios. Porque pueden decir de mí que yo no le estoy matando a nadie, no le estoy robando a nadie, no le estoy quitando la mujer de mi prójimo, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que se ve que yo no hago. Pero ¿quién ve el campo espiritual en el cual yo me manejo? Es decir, mi mente. No tenemos la capacidad de una visión espiritual. Tenemos la capacidad de una visión material de las cosas a través de nuestros sentidos, que oímos, vemos, palpamos, tocamos, ¿verdad? Olemos. A través de esos 5 sentidos, olemos, ¿verdad? Eso sí, aceptamos, porque es lo que vemos. Pero aquello que no vemos, ese mundo espiritual, refleja lo que nosotros en realidad somos. Y Dios sí lo ve. Por eso viene y ocupa tu lugar y mi lugar, para que tú y yo podamos vivir una eternidad con Él. Es el milagro de la gracia. Ni tú ni yo no podemos, ni podremos hacer absolutamente nada para obtener esa gracia. Fue dada por su infinito amor, para que tú y yo y todos podamos vivir la eternidad con Él. Que Dios te bendiga y hasta el próximo estudio.